En El Salvador no queremos más delincuencia. El dolor que nos han causado la pagarán con el peso de la justicia. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Esta portada del presidente Nayib Bukele, y pues es una revista sumamente importante, ¿verdad? No solo pues en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y sobre todo que encuadran muy bien y enmarcan en una entrevista bastante extensa que ha proporcionado el presidente Nayib Bukele, y pues desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Y pues más que nada resaltando el hecho de cómo ha sido que Nayib Bukele, a través de estos 5 años, ¿verdad? Él ha logrado transformar El Salvador, convertirlo desde haber sido un país de los con más altos índices de criminalidad a nivel mundial, a ser uno de los países con menor criminalidad, ¿verdad? No solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Ya son un referente, sobre todo en temas de seguridad, y no solo eso, ¿verdad? Se está realizando una transformación en todos los ámbitos, en el tema turístico, en el tema económico sobre todo, y como bien lo menciona el presidente Nayib Bukele en su entrevista, esto lo está realizando, el primer paso que él tenía que dar era proporcionar seguridad para que por ende llegaran los demás, pues se pudiera lograr el desarrollo en los demás ámbitos. El presidente Bukele aseguró que la guerra contra las pandillas y la implementación del régimen de excepción han logrado desarticular al casi 100% de las pandillas. Sin duda, El Salvador ha renacido. Usted conoce muy bien los índices que existían de homicidios en nuestro país, no solo homicidios, violaciones, personas que tenían que emigrar al estar siendo rentadas por estos grupos que estaban al margen de la ley. Hablar de casi un 100% en tan corto tiempo, sin duda que es sorprendente. Y sobre todo por la manera en que se ha realizado, ¿verdad? Como bien lo mencionaba el presidente, ha habido un régimen de excepción extendido, sin embargo esa ha sido la fórmula que ha funcionado en El Salvador, y fue la forma, el método también, ¿verdad? En el que todas estas pandillas, ¿verdad? Se han logrado desarticular. Como bien lo mencionaba ahí, queda un margen, pero ya es muy pequeño, ¿verdad? De estas personas que pues, estaban al margen de la ley, pero a través de muchas acciones en conjuntas, ¿verdad? Tanto con el organismo legislativo como con el organismo ejecutivo, ¿verdad? Han logrado esto, y pues han reducido su tasa de criminalidad, inclusive a una tasa menor que Canadá, por ejemplo. Así es. Y eso nos convierte en el país más seguro del hemisferio occidental. El presidente dice que ha sacado a través de estas medidas de seguridad al 85% de los pandilleros de las calles, pero reconoce que hay un 15% que unos huyeron de nuestro país, lograron huir, y otros permanecen escondidos, pero esperando que quizá en algún momento baje la guardia el gobierno, un gobierno que con la Asamblea Legislativa tiene ya prácticamente 2 años y medio en régimen de excepción. Sí, efectivamente, todavía hay un porcentaje, pero ya es pequeño, ¿verdad? Y pues es entendible también, como bien lo mencionas, Marisol, que pues han migrado a otros países, sobre todo a los países cercanos, pues porque el tema de las pandillas ha sido un tema de criminalidad transnacional, ¿verdad? Ya no es que únicamente El Salvador padeciera de este flagelo, ¿verdad? Sino que también los países del norte de Centroamérica, por ejemplo, Guatemala y Honduras, también han vivido este flagelo, y sin embargo en nuestros países aún no se les ha dado un combate frontal como sí lo ha realizado El Salvador, y que tiene acciones concretas, ¿verdad? Puede mostrar resultados tangibles de que los índices de criminalidad se han reducido considerablemente, y esto ha conllevado a iniciar una nueva era de desarrollo en todo El Salvador. De acuerdo. Raiza, me permite compartir con usted parte de lo que el presidente le dijo a la revista
Time, y después vamos a revisar algunos tweets que también, donde conocemos un poco de las partes más importantes que señaló el mandatario. Producción, por favor, si me apoyan con el off sobre esta entrevista. Como el hombre fuerte es nombrado el presidente de la República Nayib Bukele por la reconocida revista Time. Así se lee en la portada, mientras que el desarrollo del escrito revela que esto se debe a la firmeza, entereza y valentía que ha tenido para transformar a una nación. Ahora El Salvador acapara titulares a nivel internacional por buenas noticias. Es un país que está renaciendo en temas como turismo, economía, salud, educación y sobre todo seguridad. Nosotros, al sacar al 85% de los pandilleros de la calle, esa estructura piramidal que son las pandillas, con las cabezas, luego todas las ranflas, las clicas, etcétera, toda esa estructura se desmoronó. Todos los días agarramos una cantidad de pandilleros, recalcó el presidente tras preguntarle por la aplicación del régimen de excepción. Detalló que habrá unos 8,000 o 9,000 pandilleros en las calles todavía, que serán capturados y que se está implementando las medidas necesarias para evitar la reagrupación de estas estructuras, asegurándose que los detenidos permanezcan en el SECOT, la cárcel más segura de Latinoamérica, de donde no podrán salir nunca, añadió el jefe de Estado. Continuó diciendo que en el caso de El Salvador se analizó que teníamos un ejército débil y que había que fortalecerlo, por eso se duplicó, que tenía además una policía que había que tecnificar y un sistema carcelario que estaba tomado por los delincuentes. Pelear contra un ejército irregular de 70,000 hombres era para tener pérdidas civiles por el fuego cruzado, como en cualquier lado. Aquí no lo tuvimos. No tuvimos pérdidas civiles, enfatizó el presidente. La entrevista destaca que los resultados en el cambio de vida para los salvadoreños se vio reflejado en el respaldo masivo del 84% de los votos en las pasadas elecciones. Fruto del trabajo, tiene buenas relaciones con diferentes naciones, como Estados Unidos. Por ejemplo, la comitiva encabezada por el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas a la toma de posesión y la asistencia de varios mandatarios. El entrevistador destaca: hoy uno entra al aeropuerto y dice bienvenido a la tierra del surf, volcanes y café, a lo que el mandatario respondió que muchos ahora están buscando comprar propiedades en El Salvador y que al ser el país más seguro del continente ya no hay freno para no querer visitarlo. Y estamos claros que eso también nos ha generado los resultados que hoy tenemos en turismo, y turismo también representa una economía más dinamizada para las familias salvadoreñas. Raiza. Sí, efectivamente, ya El Salvador es un referente mundial de turismo, ¿verdad? También un dato importante, ¿verdad? A partir del año pasado, cuando se llevó a cabo, el Miss Universo, ¿verdad? Esto ya lo puso también como un destino de turismo, ¿verdad? A nivel mundial. Y pues claro que esto se logró al saber, ¿verdad?, que El Salvador es un país seguro. Como bien lo mencionaba el presidente, ¿verdad?, ha sido pues un trabajo conjunto, ¿verdad? Él inició por ver qué tipo, con qué contaba, ¿verdad?, con elementos del ejército, con elementos de la Policía pues, Nacional Civil, y a través de esto fue que ellos crearon su estrategia, ¿verdad?, para poder darle ese combate frontal a las pandillas, y sobre todo que esto, ¿verdad?, iba a traer consecuencias pues positivas, ¿verdad? Que sería ahora El Salvador, pues es un destino turístico a nivel mundial, y esto que se traduce, ¿verdad? Se traslada a que son divisas, ¿verdad? La economía va creciendo día con día. Tengo presente cuando el señor presidente anunció la guerra contra las pandillas y el mandatario señalaba: esta no es una guerra de Capres o del gobierno contra las pandillas, esta es una guerra de todos los salvadoreños contra las pandillas y ojalá podamos ganarla, decía en ese momento el mandatario. Todo apunta a que lo hemos logrado, hemos ganado esa guerra los salvadoreños honrados, Raiza.
Efectivamente, sin embargo, como él también lo mencionaba en su entrevista, ¿verdad? Hay ese porcentaje que podría ser un 10% de las pandillas que aún está afuera, que están también esperando que el gobierno, ¿verdad?, baje la guardia, ¿verdad? Y es por eso, porque también se le cuestionaba un poco el tema de por qué el régimen de excepción ha sido tan prolongado, ¿verdad? Y como él lo mencionaba, ha sido lo que nos ha funcionado a nosotros y pues definitivamente no es que lo digamos nosotros, los índices, ¿verdad?, de la criminalidad han bajado tanto y pues es real que la batalla se está ganando, ¿verdad? Ya vamos a revisar algunos números en algunos minutos. Decía el presidente, nosotros estimamos que todavía existen entre 8,000 y 9,000 pandilleros en las calles. Agarrar el 100% puede ser imposible porque no tenemos un censo, pueden huir, pueden estar en otros países y nosotros pensamos que están aquí, pero todavía hay demasiado pandillero libre y no para de operar. Definitivamente no están operando, pero sí para reagruparse en caso de que nosotros quitemos esa presión. El régimen de excepción ha sido cuestionado sobre todo por la pequeña oposición que hoy existe y señalan que el régimen mantiene más de 81,000 capturas. ¿Cuál es su lectura al respecto si tomamos en cuenta que ya conocíamos en El Salvador que el número de pandilleros superaba los 75,000 y lleva este número el presidente? Pues realmente, dando estos datos, básicamente se ha combatido en un 90%, ¿verdad? Creo que más de 2 años que llevan con este régimen de excepción. Sí. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de que hay algunos organismos internacionales han cuestionado y alguna pues parte de la oposición, que la oposición en El Salvador ya es muy poca, ¿verdad? El hecho de las elecciones pasadas, por ejemplo, las elecciones tanto presidenciales como las elecciones legislativas, pues demostraron una vez más, ¿verdad?, que esa oposición ya es un porcentaje mínimo, tal vez un 5%, me parece que solo tienen creo que 3 escaños en la Asamblea Legislativa. Así es. Y definitivamente esto demuestra que la población está a favor de esto, ¿verdad? De esta, llamémosle receta que ha utilizado, este plan que ha utilizado el presidente. ¿Okay? Y es evidente que falta, o tal vez un 10%, pero como en todos los países, ¿verdad? Siempre van a haber índices de criminalidad en menor medida, eso sí, incluso países como Estados Unidos tienen esos índices de criminalidad, pero esos índices son manejables, ¿verdad? Ya no es como decir anteriormente, tenían un 60%, un 70% de índices de criminalidad, sino que esto pues ya es una cantidad pues que se puede resolver. Sin embargo, el presidente no ha dicho que eso se quede ahí, sino que siguen combatiendo frontalmente a las pandillas. La revista ha señalado al presidente a todas estas acciones, que no solo es el régimen de excepción, es principalmente el Plan Control Territorial, el régimen, los cercos de seguridad y todas estas medidas que se han abordado, y lo ha llamado el modelo Bukele, que muchos países lo están imitando y que sabemos que el presidente ha dicho que va a colaborar no solo con países de América, sino que el país que lo necesite. Sí, efectivamente varios mandatarios, ¿verdad? Varios estados han tomado como referente cómo se ha combatido el crimen organizado, ¿verdad?, en El Salvador. Como bien lo mencionaba el presidente Nayib Bukele en la entrevista, él mencionaba y decía, es lo que a nosotros nos ha funcionado. Sin embargo, hay muchos, por ejemplo, mucha gente en México, por ejemplo, acá pues son estados, ¿verdad? Son estados federados, pero hay, por ejemplo, varios estados que han ido, varios gobernadores han enviado autoridades, ¿verdad?, a que puedan aprender y conocer cómo es que se ha combatido esta criminalidad, ¿verdad?, que había, y pues varios países del sur, sobre todo, ¿verdad?, como Argentina, he sabido de varios países como Ecuador, Perú, que están tomando como referencia el mismo Honduras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay resultados y más que nada la población es la que se está viendo beneficiada. Es por eso que muchos lo han
pues, bautizado, ¿verdad? Como el modelo Bukele. Como él bien mencionaba, ¿verdad? Él nunca se imaginó tal vez ser un referente pues a nivel mundial de cómo poder combatir esto, sin embargo lo está haciendo, ¿verdad? Porque lo está haciendo de una manera integral, ¿verdad? No únicamente combatiendo las pandillas, sino que está también teniendo varios planes, y esto definitivamente ha funcionado porque está tanto el Ejecutivo como el Legislativo están trabajando en conjunto. Raiza, históricamente las cárceles en nuestro país, como ocurre en otros países de Latinoamérica, son prácticamente la universidad del crimen. Nuestro país no era la excepción y el presidente ha tomado medidas sumamente drásticas, de hierro, como lo señala la revista, sin duda, en el sistema carcelario, sobre todo refiriéndome específicamente al SECOT. Han llegado representantes de gobiernos como de Brasil para poder conocer este sistema carcelario. ¿Qué piensas tú al respecto sobre no solo las medidas de seguridad afuera, en la ciudadanía, en las capturas, sino que además sanear el sistema carcelario? Creo que fue el primer paso, ¿verdad? Para que tanto en las cárceles, como bien es sabido, por ejemplo, puedo hablar concretamente de mi país, de Guatemala, por ejemplo, que más bien en las cárceles muchas de las personas que ingresan ahí siguen delinquiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen a otras personas afuera, ¿verdad? Eso pasa también acá en México, pasa en muchos lugares, casi en todos los países de Latinoamérica. Y en El Salvador, el presidente que ha decidido pues de alguna manera acercar definitivamente estas cárceles como el SECOT, que es una de las cárceles más seguras del mundo, ¿verdad? Entonces acá realmente están las personas pues más peligrosas que han cometido múltiples delitos, ¿verdad? No delitos de baja magnitud. Y esto, ¿qué está haciendo? Que ellos ya estén allá, aunque estén juntos, ¿verdad? Ya no sigan delinquiendo y sigan ocasionando o tal vez un poco más de daño a la población, como sí pasa en otros países. Los planes de seguridad del presidente Bukele han permitido que El Salvador logre hasta hoy casi 700 días sin homicidios. Creo que todos los salvadoreños estamos anhelando poder llegar a esos 700 días sin homicidios. Cada día es, creo, una celebración nacional, que no nos arrebaten a nuestros seres queridos. Y quiero decirte que 578 de los días sin homicidios han sido durante el régimen de excepción. ¿Es necesario que continúe el régimen, Raiza? Creería que sí es necesario, que aún ese porcentaje, que aunque es mínimo a comparación de cómo se estaba viviendo antes, aún es necesario continuar, ya que ha dado resultados y forma parte de un plan integral que es combatir a las pandillas en su totalidad. De acuerdo, quiero decirte que El Salvador en este momento se posiciona, ya lo decíamos, como el país más seguro del hemisferio occidental, pero es impresionante cómo seguimos avanzando. En el 2023 cerramos el año con un 2.4 de el tema de homicidios, de la tasa de homicidios, y este año vamos reduciéndolo, llevamos 2.1, y la mayoría, quiero decirte, que son desgraciadamente muertes de violencia intrafamiliar. Claro, sí, el tema también de esto, como bien mencionas, de violencia intrafamiliar, pues ha sido un flagelo en todo el mundo, ¿verdad? Así De es. hecho, es todavía un índice elevado, pero que ya este porcentaje que me acabas de proporcionar sea tan mínimo y va reduciendo, creo que todavía en estos meses puede reducir un poco más. De acuerdo, estoy revisando las estadísticas de Guatemala, tu país, Raiza, si no me equivoco. Guatemala en el año 2023 ha registrado 2.944 asesinatos y Honduras 3.035. Le sigue República Dominicana con 1.237, Costa Rica con 904. Esas estadísticas las vivíamos nosotros en el pasado y afortunadamente están ahora superadas. ¿Cómo lo vive la gente en este momento en Guatemala? Sí, pues nosotros también estamos en cambio de gobierno, ¿verdad? Apenas en enero entró el nuevo presidente, el nuevo mandatario, pero a pesar de eso, ¿verdad? Que ya los altos índices de criminalidad están aumentando, y esto también debido a varios temas, ¿verdad? No solo el tema de pandillas, sino ya, por ejemplo,
narcotráfico inclusive, ¿verdad? También pues con la cercanía un poco con México. Ambos países, ¿verdad? No han dado como ese combate frontal al crimen organizado, y eso ha hecho que el crimen vaya aumentando y la población es la que es más afectada cada vez, y por ende también la economía, ¿verdad? Nadie quiere invertir en países que son inseguros. En tu opinión, ¿falta voluntad política? ¿Falta un puño de hierro como el del presidente Bukele? ¿Falta presupuesto? ¿Qué es lo que falta? Creo que falta sí un plan integral, la verdad, querer hacerlo. Creería yo, por ejemplo, siempre he pensado que Guatemala puede tener mucha cercanía con El Salvador en materia política, no lo ha hecho, ¿verdad? Tanto el gobierno anterior como este podrían hacerlo, definitivamente ser un referente, ¿verdad? Porque definitivamente El Salvador lo está haciendo y pudieran trabajar muy de la mano con el gobierno del presidente Nayib Bukele. De acuerdo, estoy segura que la mayoría de salvadoreños y salvadoreños que viven en Estados Unidos, Canadá, nuestra querida diáspora, han leído el artículo de la revista Time, pero quisiera compartir también en este momento con nuestra audiencia algunos extractos de esta entrevista que el presidente compartía a través de su cuenta X, y te invito también a ti que lo puedas ver conmigo. Raiza, lo tenemos en pantalla y acá dice, el presidente decía, ¿cómo esto es para vamos a ver si no nos da problemas la pantalla? Como esto es para un perfil, me interesa entender un poco su evolución política. Para su familia estaba conectada a la izquierda salvadoreña. En 2012 dijo que era parte de la izquierda radical. Ahora, de afuera, se considera que usted es más de la derecha y la mayoría de sus aliados en Estados Unidos son de derecha. Si usted tuviera que definir para el mundo de afuera, ¿cómo definiría su política?, le pregunta la periodista de Time al presidente Bukele. Y el presidente responde, sí, definitivamente yo no me considero ni de izquierda ni de derecha. Esa es una división que se hizo después de la Revolución Francesa. Básicamente es tan básica o tan absurda como decir, bueno, los que defendían los ideales más revolucionarios se sentaron a la izquierda del hemiciclo y los que defendían los ideales más monárquicos se sentaron a la derecha del hemiciclo y se les llamó la izquierda y la derecha. Desde entonces todos los países se han definido por esa distribución de asientos que se hizo en Francia. Al final, este es un dato importante, Raiza, el presidente lo ha dicho claramente, no se define ni de izquierda ni de derecha. Quiero tu opinión al respecto. Sí, esto es interesante, ¿verdad? Porque él en sus inicios políticos, pues bien sea, de alguna manera lo han cuestionado, que él se definía como de izquierda, Sí. ¿verdad? Pero como él también bien lo explica en la entrevista muy a detalle, ¿verdad? Desde sus inicios políticamente hablando, pero tanto pues en la izquierda como en el partido que él estaba, que así se denominaba el partido, ¿verdad? Creería yo que hoy por hoy el término izquierda-derecha ya está pues muy sesgado y ya está también, ya es un poco obsoleto, ¿verdad? La verdad es que los gobiernos tienen que trabajar, no pueden trabajar solo para un sector de la población, como él bien lo explicaba, ¿verdad? Él está pues trabajando en pro de todos los salvadoreños, que van a haber acciones que tal vez se pueden ver más orientadas hacia un tipo de tinte político, puede ser, en todos los países pasa, ¿verdad? Pero definitivamente creo que él no haga esa división, ¿verdad? O ese sesgo, habla mucho de la madurez política y sobre todo de cómo él está manejando su gobierno y cómo ejerce a lo interno, ¿verdad? Cómo él tiene pues de alguna manera, la legitimidad que él tiene ante la población salvadoreña. Y él va dejando de lado esas ideologías del pasado que, como bien se ha mencionado, también han creado mucha división. Y sin duda esta posición política del presidente primero le ha abierto puertas con países de todo el mundo, colaboración de países de todo el mundo para poder concretar una serie de proyectos de inversión en El Salvador. Pero además me atrevo a decir que lleva una muy buena relación con el empresariado de nuestro país, que en algún momento quisieron poner que esto no iba a poder realizarse. Sí, definitivamente, esto es importante porque pues ningún país puede funcionar, ¿verdad? Ningún estado puede funcionar sin el sector privado, ¿verdad? Como a veces se ha creído que el sector privado
no se puede estar sin ellos, es imposible, ¿verdad? Ninguna economía, ningún estado puede sobrevivir, y esto a pesar de que al principio tal vez los grupos empresariales de El Salvador tenían cierta, no estaban tan de acuerdo con las acciones tomadas, han visto que los ha beneficiado muchísimo, ¿verdad? También han realizado proyectos de alianza público-privada que son sumamente necesarios para lograr el desarrollo. Este desarrollo que se está logrando también a través de diferentes inversiones. Por ejemplo, yo sé que tú conoces el Centro Histórico de San Salvador, Raiza, una transformación impresionante la que lleva de manera acelerada, y nos comentaba nuestro invitado ayer que solo en el Centro Histórico existen hoy por hoy 10 proyectos de inversión listos, donde la inversión es de 68 millones de dólares. Sí, tuve el gusto de estar allá en el Centro Histórico hace muchos años y estuve el año pasado nuevamente, y la verdad el cambio es increíble, ¿verdad? El ordenamiento que hay es impresionante, y sobre todo estar como construyendo dentro de lo que ya estaba, estar creando, me impresionó mucho el tema de la seguridad, uno se siente muy tranquilo estando ahí, y sobre todo está siendo un referente, ¿verdad? Algo que es un clásico, ¿verdad? Todas las personas visitan el centro de los países, todo el mundo quiere conocerlo, realmente está muy ordenado, hay mucha seguridad y todavía se está transformando. El centro histórico es otro. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.